Bueno, buenos días a todos. Primero que nada quiero agradecer muchísimo a todo el equipo del Instituto Chaikuni, a mis compañeros y colegas, especialmente a su directora, Sara Kerremans, por todo el apoyo y las revisiones y la oportunidad de estar acá. Y por todo el lindo trabajo que se hace en equipos en realidad. También un besito a Vía. Muchas gracias por la invitación, un beso. Yo iba a empezar esta presentación, originalmente mi plan era empezar esta presentación con una breve y resumida exposición de la violenta historia colonial extractiva en la Amazonía peruana. He decidido no hacerlo y en lugar de eso voy a leer un cuento corto de Eduardo Galeano. Muchos de ustedes lo conocerán, me imagino. Es el libro de los abrazos. Se llama Celebración de las bodas de la razón y el corazón. Y dice así: ¿para qué escribe uno si no es para juntar sus pedazos? Desde que entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza. Nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios doctores de ética y moral han de ser los pescadores de la costa colombiana, que inventaron la palabra sentipensante para definir el lenguaje que dice la verdad. El sentipensamiento es un término recogido de la sabiduría popular de la costa colombiana. Fue popularizado por Galeano, también por Falsborda, entre otros muchos. Sentipensar es pensar con el corazón, pensar con el sentimiento. Y esto está contrastado un poco como la frialdad de la racionalidad cartesiana o del positivismo más dominante. El término ha sido desarrollado un poco más por Arturo Escobar, ¿no? Que sentipensar con la tierra, que es como un sentipensamiento que va más allá del individuo para abarcar también el flujo del mundo natural. Mi propósito original, al hablar de la conquista, el caucho, las industrias extractivas de la modernidad, era mostrar más o menos, como lo hace Boaventura de Sousa Santos, que estas industrias no son solamente vehículos de explotación económica, sino también vehículos de genocidio y epistemicidio, como se comentaba antes. Imponen a la fuerza maneras muy específicas de percibir, de interactuar, de imaginar el mundo en el que vivimos. Básicamente relegando a la alteridad o al olvido la infinita diversidad de maneras de ser y de saber. Maneras de ser y de saber justamente como el sentipensamiento. Y bueno, yo actualmente vivo, trabajo e investigo en un centro que se especializa en ofrecer terapias de ayahuasca, orientado más o menos al mercado occidental. Se llama el Temple of the Way of Light, cerca de Iquitos, en Perú. Este centro realmente es un centro que ha ayudado a muchísimas personas de todo el mundo que sufren de alguna o de varias de las epidemias psicoespirituales que son casi inherentes a las sociedades que han dejado de sentir y pensar. Esto lo sabemos más bien empíricamente porque en realidad el templo, el centro de trabajo, en colaboración con ISERS, la misma asociación que organizó la Conferencia Mundial de Ayahuasca en Acre, y la Beckley Foundation, estamos llevando a cabo un estudio observacional, uno de los más comprensivos realmente que se han hecho sobre el tema, examinando las propiedades terapéuticas de la ayahuasca en relación a aflicciones como la ansiedad, la depresión, las adicciones, síndrome postraumático, realmente aflicciones que son ubicuas de nuestras sociedades líquidas, individualistas y consumistas. Los resultados están siendo muy provisores. Hemos empezado ahora también un estudio cualitativo para complementar el estudio cuantitativo. Parece ser realmente que las personas desencantadas con los sistemas de salud más convencionales no dejarán de venir a la selva a buscar alivio físico, emocional y espiritual que necesitan. Tampoco dejarán de venir a la selva los psiconautas buscando experiencias psicodélicas, ni los mochileros curiosos. Si cualquier cosa, parece que con la ayahuasca ganando más apoyo y validación desde diferentes sectores de la sociedad, por lo menos en Occidente, el flujo de la gente a la selva o a la Amazonía seguramente crecerá más. Nuestra propuesta es que lo importante aquí es no solamente encontrar maneras de amortiguar el impacto, ¿no?, que este turismo de ayahuasca o esta industria más o menos está teniendo, sino realmente de crear
espacios que intenten o que inspiren relaciones interculturales verdaderas, ¿no? Tejer redes de interdependencia en donde la reciprocidad surja de una manera como más natural. Y creo que reciprocidad es la palabra clave en todo este tema. Para los pueblos andinos, este último es el pilar más importante del Summa Causai, ¿no? El buen vivir. Se llama Aini, reciprocidad e interdependencia. No solamente para las culturas andinas, evidentemente es un principio que es muy importante, indispensable en muchísimas culturas más tradicionales en las montañas, también en la selva. De hecho, la reciprocidad es realmente una de las bases en las que se fundan muchísimas tradiciones éticas y sistemas espirituales en todo el mundo. La pregunta que surge, o que me surge a mí, es si realmente puede este principio sagrado de Aini, o la reciprocidad o la interdependencia, como práctica diaria, ¿no? Ser incorporada en el contexto de estos centros que ofrecen terapia con ayahuasca a extranjeros. Creo que el trabajo con la ayahuasca es un vehículo que puede tal vez inspirar nuestra transición cultural, que occidentales que llegan a la Amazonía puedan ser sensibilizados para dejar atrás patrones, prácticas o incluso miradas, ¿no? Que están más enraizadas en esta larga historia de extracción, de explotación, de consumismo, incluso adoptar o promover valores más tradicionales como la reciprocidad y la interdependencia. Pero es justamente, ¿no?, esta esperanza que muchos de nosotros tenemos, como lo mencionaba antes Germán, ¿no?, que incluye con una sensación de misioneros, ¿no?, que muchas veces hemos sentido o sentimos o que sentiremos en algún momento, respecto a la ayahuasca, que también, ¿no?, implica uno de los peligros y de las grandes paradojas de trabajar con una planta maestra que enseña a sentir y pensar. Y eso es sentir pensar con la tierra, ¿no? Es que en nuestro afán de ayudar a difundir su mensaje y su medicina, podemos muy fácilmente también comodificarla y comercializarla y volverla un producto más en esta economía del mercado. La creciente escasez de las plantas es una realidad. El centro donde yo trabajo ha respondido a esta realidad, ¿no?, plantando más de 1000 lianas en un proyecto piloto que estamos. La idea es en un futuro cercano poder ser autosustentables, por lo menos en este ámbito. Pero esta no es la única extracción que existe, ¿no? Así, evidentemente la extracción espiritual, la extracción académica, investigaciones extractivas, un montón de diferentes maneras de interactuar con sabidurías indígenas tradicionales que lo hacen sin necesariamente reciprocar con algo de valor a cambio. Yo personalmente sí creo que la ayahuasca puede ser un buen vehículo para catalizar este cambio en los visitantes a corto y a largo plazo en la Amazonía. Gente que ya sea que vengan por 2 semanas, 3 semanas, 1 semana a un taller, o gente como yo, ¿no?, que vivimos ahí más a largo plazo, pero que de cualquier manera somos de alguna manera visitantes. Y mi optimismo reside en que para muchos seres urbanos, ¿no?, como yo, estas primeras experiencias, ¿no?, de sentipensamiento, que son propiciadas muchas veces por las plantas, evidentemente por la gente que sabe manejar estas plantas, los médicos tradicionales, y hoy en día en muchos casos también facilitadas por este tipo de centros que ofrecen estas experiencias, como el centro de trabajo, son un primer paso, ¿no?, para reconectar con la naturaleza. Es un primer paso en realidad en este camino a la desenajenación y nuestra reincorporación a esta matriz de la que somos parte. Una vez me dijo un maestro de otra planta, de otra tradición en otro país, me dijo: para ustedes seres urbanos, ¿no?, el principal valor que tienen estas plantas medicinales es alfabetizarlos sobre el mundo natural, ¿no? Y Arturo Escobar también dice más o menos, frente a la crisis ecológica que vivimos hoy en día, resituar al humano, ¿no?, en este flujo de la vida es uno de los grandes imperativos de nuestro tiempo. Esa reconexión, ¿no?, con el ininterrumpido flujo de la vida en el planeta es uno de los efectos mayormente reportados por personas que han tenido experiencias de ayahuasca. Esto lo sé más o menos empíricamente porque me ha tocado entrevistar a muchísimas personas que vienen al centro después de un taller, ¿no? Es parte del estudio cualitativo que estamos haciendo en colaboración con ISERS. Entonces, estas realizaciones realmente, me parece, para ser correctamente integradas en esta nueva y emergente cosmovisión individual, deben de ser puestas en práctica en el mundo, ¿no?, intentando más o menos catalizar un cambio social y cultural que sean congruentes con esta emergente conciencia sentipensante. Un ejemplo, ¿no?, de cómo esta conciencia sentipensante emergente ha influenciado al centro, ¿no?, por lo menos a un centro que trabaja en la Amazonía, con ayahuasca, es el establecimiento justamente del Instituto Chaikuni. El Instituto Chaikuni, un poco de historia, solamente nació como un centro de permacultura en el 2013.
un fruto realmente de la experiencia directa de la interdependencia que fue catalizada por el trabajo con las plantas de la gente que fundó y construyó este centro. Y como complemento del trabajo de sanación y transformación individual que es facilitado por el centro, el Instituto Chay Cuni evolucionó para poner en práctica la sabiduría indígena del Suma Causay, del buen vivir, que es la filosofía que realmente se encuentra en el corazón de la asociación actual. El Suma Causay nos enseña desde un punto de vista de salud, yo soy antropólogo médico, es más o menos más mi campo, desde un punto de salud el Suma Causay puede interpretarse de una manera de que no es suficiente enfocarnos a sanar traumas individuales o a minorar simplemente depresiones o ansiedades crónicas para volver a ser mínimamente funcionales en sociedades disfuncionales, sino que es indispensable ir un poco más allá, y un paso más allá y ser realmente agentes de cambio para poder crear estructuras sociales que estén en armonía, en equilibrio con la vida en este planeta. El buen vivir propone que nadie puede ser un ser sano y pleno sin que todos los demás sean también seres sanos y plenos. Nadie realmente puede estar sano, ¿no? Independientemente de la salud de su familia, de su sociedad, de su cultura. Nadie puede ser sano independientemente de la salud de los árboles, de los ríos, del bosque, del ecosistema donde vivimos. No se puede vivir bien si los demás viven mal, ¿no? Al final de cuentas, el buen vivir implica primero saber vivir y después saber convivir. Entonces, guiados por un análisis profundo de la Amazonía, ¿no? Y guiados por los mismos habitantes desde sus derechos de autodeterminación, el modelo holístico de Chay Cuni está formado de 3 ejes interdependientes. Uno es el ámbito de la justicia social y ambiental, el segundo es la permacultura, la agricultura integral autóctona, por ejemplo, modelos como de las chacras indígenas, las chacras integrales, ¿no? Cosas que ya existían antes del concepto de la permacultura, y la educación intercultural. Entonces, tomando una interculturalidad genuina y horizontal como base, Chay Cuni apoya proyectos que son definidos por las necesidades y las prioridades que son expresados por los habitantes de la región de Loreto en la Amazonía peruana. Un ejemplo del trabajo de Chay Cuni en el ámbito de la promoción de los derechos humanos y de la naturaleza ha sido, y es ahora también, su papel de acompañamiento en diferentes movimientos populares autóctonos. Pues, en diciembre del 2012, con la participación del Instituto Chay Cuni, fueron firmados 49 acuerdos entre el gobierno peruano y los pueblos indígenas después de 117 días de movilización en Saramurillo. Es un movimiento popular en el que los pueblos indígenas de 5 cuencas, que han sido declaradas emergencias ambientales por el mismo gobierno, se unieron para alzar sus voces, ¿no? En contra de la explotación petrolera y la destrucción de la Amazonía peruana. Entonces, fueron más de 3.000 personas en las cuencas de los ríos Marañón, Corrientes, Pastaza, Tigre, Chambira, diferentes pueblos, Cucama, Urarina, Sacho, Quichua, Quechua, que son pueblos realmente que han sufrido los efectos directos de la contaminación ambiental derivada de los 2 campos más antiguos de explotación petrolera en el Perú. Todavía falta, ¿no?, por ver si esos acuerdos serán respetados e implementados, pero esta movilización realmente ha logrado unir a numerosos pueblos indígenas y a las federaciones que los representan, ¿no? Y han ayudado a entretejer una base más sólida de cooperación e identidad cultural basada en una lucha común sobre derechos humanos básicos como el acceso al agua limpia y a una vida digna. Esas son también oportunidades de rescatar saberes y perspectivas que son indispensables para catalizar un cambio paradigmático en las relaciones interculturales y humano-ambientales. Arturo Escobar también dice, ¿no?, argumenta que los saberes generados en las luchas territoriales son mucho más adecuados para promover revoluciones sociales que aquellos saberes que son generados más en una academia occidentocéntrica. Justamente porque son producidos por personas que piensan con la tierra y tienen necesidades vitales básicas de por medio. Entonces, con ese mismo propósito en mente, Chay Cuni también actúa en el ámbito de la educación intercultural. Una alianza principal en este tema es la alianza con los estudiantes de OEPIAP. OEPIAP es una organización de estudiantes indígenas de la Amazonía peruana en la ciudad de Iquitos. Agrupa a unos 130 estudiantes de 15 diferentes grupos étnicos. La educación intercultural en Perú no es sobresaliente. Los estudiantes indígenas generalmente encuentran muchas dificultades, tanto económicas, sociales, culturales, académicas, en su paso por las universidades. En la ciudad tampoco es fácil la vida, encuentran mucha discriminación, marginalización, exclusión social por parte más de la sociedad mestiza urbana. Chay Cuni apoya a los estudiantes a mejorar sus condiciones de vida, a empoderar sus trayectorias académicas y personales, a fortalecer la organización para que puedan dialogar mejor con las autoridades universitarias y estatales y realmente hacer valer sus derechos. Otro elemento importante, que es muy relevante dentro del contexto de este simposio, me parece,
es la inclusión de estos estudiantes en las ceremonias que son realizadas en el centro. Estas son realizadas 2 veces al mes. Esta invitación está también abierta a todos los trabajadores locales de las comunidades aledañas al centro donde esto sucede. Este es un proyecto que está todavía en etapa de formulación, pero el templo de Huelat realmente tiene ya una larga historia invitando a líderes indígenas de la región a participar en ceremonias y ha ayudado durante esta trayectoria a empoderar a muchos líderes importantes en la creación de alianzas entre diferentes federaciones en defensa de los derechos territoriales en la Amazonía. Una de nuestras metas al invitar a estos estudiantes a participar en las ceremonias de ayahuasca en el centro, más allá de brindarles la oportunidad de sanar, es también poder incorporar sus perspectivas dentro de un nuevo paradigma ayahuasquero que paradójicamente cada vez se vuelve más occidentalizado. Escuchar sus perspectivas y opiniones sobre este interés renovado, ¿no?, de Occidente sobre sus culturas y sistemas médicos ancestrales. Y a través de estas voces realmente tanto Chaikuni como el templo podrán buscar la mejor manera de ser aliados de las comunidades indígenas en su lucha por la preservación y el mantenimiento de sus culturas. Las prácticas, los recursos y realmente para encontrar la mejor manera en que la ayahuasca pueda estar al alcance de todo quien la necesite de una manera sostenible, integral, recíproca y respetuosa. Esta hay una oportunidad de investigar cómo las aflicciones son vividas en relación a la cultura. La gente que llega al templo, ¿no?, desde el norte global, generalmente sufrimos de ansiedad, depresión, trauma, crisis existenciales. Estamos inmersos en nuestros dramas biográficos y personales y la dimensión psicológica es generalmente primaria. Para personas que se piensan con la tierra, las narrativas de aflicción generalmente enfocan a las esferas más amplias de comunidad, ¿no?, la comunidad humana, la comunidad animal, elemental. Las narrativas de aflicción que escuchamos no se centran necesariamente en la persona, sino en el estado de la selva, de los ríos, las comunidades de origen. Ya para terminar, Luis Elvira Belaunde, una antropóloga peruana, justamente en su presentación durante la Conferencia Mundial de la Ayahuasca en Brasil, nos contó que los jíbaros del norte de Perú, ¿no?, cuando hablan su propia lengua dicen "mi corazón piensa", en contraste con "mi cerebro piensa", que es más común, ¿no? Y dicen que pensamientos que vienen del cerebro como que pasan directo por todo el cuerpo y salen directamente por el ano. Pensar con el corazón, ¿no?, conecta los pensamientos con la sangre y con el cuerpo entero, tiene mucho más fuerza. Es como la fuerza inherente en el sentipensamiento. Y yo creo que es justamente este reconocimiento, ¿no?, de la importancia del sentipensamiento, ¿no?, de la interdependencia entre todos los niveles de vida del planeta, de la salud social y ecológica en la salud individual, que es una de las claves no solamente para encarar estas epidemias de desconexión y enajenación que engullen a las sociedades occidentales, sino también como basado en esa reconexión con el flujo de la vida, dar un pasito hacia adelante, un pasito nada más hacia adelante, hacia un nuevo paradigma de interculturalidad y responsabilidad ambiental que está basado en el respeto mutuo, la horizontalidad de saberes y la reciprocidad a todos los niveles de las relaciones sociales, culturales y medioambientales. Falta mucho, hay mucho por hacer todavía. La ayahuasca no es una panacea, no es una pastilla mágica individual o social. Lo que para algunos es una bendición, para otros no lo es tanto. Sí creo, realmente, mi opinión individual, que en el último análisis debemos hacer lo necesario para que esta medicina pueda llegar a más personas, y sobre todo en Occidente, que nos alfabetice a todos sobre naturaleza. Reciprocidad, que nos enseñe a sentir, pensar con la tierra, pero realmente sí que necesitamos más ejemplos de ideas, de proyectos, de organizaciones que pongan un hombro para que todo esto se haga de una manera justa, respetuosa, responsable, sostenible y en diálogo con las tradiciones de origen. Gracias.